vamos a comenzar una serie en conjunto con Eclesiastés, que es Santiago. Y vamos a adentrarnos a esta carta, a esta epístola, llena de verdades, de amonestaciones, de exhortaciones, pero también de mucho amor y ánimo. Es una carta muy peculiar y muy maravillosa a la vez. El título del sermón de esta mañana es El gozo en medio de las pruebas. Así que vayamos a Santiago. Capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. En esta mañana veremos 3 puntos basados en lo que acabamos de leer. Y el primer punto es: ¿quién es Santiago? ¿Quién es este Santiago? Ustedes me podrán decir, bueno, es obvio, Michael. Si yo les preguntara quién escribió las cartas de Santiago, obvio, Santiago. Pero ¿quién es este Santiago? ¿Quién es este Santiago que se hace llamar siervo de Dios y del Señor Jesucristo? En el Nuevo Testamento menciona varios llamados Santiago, que la traducción es Jacobo. Uno de ellos es Santiago, el hijo de Zebedeo, el cual es hermano de Juan, a quien el Señor nombró hijos del trueno, no sé si se recuerdan. Y él fue martirizado por el rey Agripas I en Hechos 12, versículo 2. Yo le voy a decir las notas bíblicas, pero usted las puede anotar y luego verlas en su casa. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y aquí vemos que él no pudo haber escrito la carta, primeramente porque fue martirizado muy pronto, y segundo, porque se fuese llamado a sí mismo apóstol del Señor Jesucristo y no siervo, como lo vemos en diferentes cartas. El segundo es Santiago, el hijo de Alfeo. Lo que conocemos de él, lo único que conocemos de él es que era apóstol. Hasta allí. La Biblia guarda silencio en cuanto a su obra y a su vida. Y Santiago el menor, según Marcos 15, 40, dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Posiblemente era menor por su edad o por su estatura, no lo sabemos. Pero es hasta allí lo que conocemos de este apóstol. La Biblia tampoco nos arroja muchos datos acerca de él. Está también Santiago, el hermano de Judas, no el Iscariote, sino le veo por sobrenombre Tadeo. Cuando Jesús nombró a sus apóstoles, aquí los vemos: Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por sobrenombre Tadeo. En otros lugares, como en Lucas, en Hechos, lo llaman de Jacobo. Pero ahora llegamos a un Santiago muy peculiar, el hermano del Señor. La Biblia menciona como hijo de María, madre de Jesús. En Marcos 6, verso 3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? Durante el tiempo ministerial de Jesús, él, o sea, Jacobo, Santiago, y sus hermanos no creían en él, lo rechazaban, lo creían de loco. En Juan 7:5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Santiago llegó a ser creyente del Señor cuando se le apareció después de la resurrección. En 1 Corintios 15:17 lo encontramos. Dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, haciendo referencia Pablo a cuando Jesús resucitó. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, él con sus hermanos y los apóstoles estaban en el aposento alto. Y lo vemos en Hechos: todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Él asumió el liderazgo de la iglesia
después que Pedro fue liberado de la cárcel. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, es decir, Pedro. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Entonces vemos cómo Santiago, hay de él bastante información. Vemos cómo él era un líder de la iglesia. Él habló con autoridad en la asamblea llevada a cabo en Jerusalén. Fue reconocido como cabeza y columna de la iglesia. Dice en Gálatas: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan eran considerados como columnas. En la Biblia nos arroja bastante información acerca de Santiago, y la misma historia y la tradición nos confirman que él es el escritor de la carta. Santiago, el hermano del Señor, fue quien escribió esta epístola. Y él era de mucha influencia para aquel tiempo, en Jerusalén. Pero es interesante notar cómo comienza Santiago. Santiago comienza diciendo: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice siervo de Dios y hermano de Jesús. En Judas, que es el hermano de Jacobo, igual. Él dice hermano de Jacobo y siervo de Jesús. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué razón hace esto? Porque ahora él entendió que ahora se hizo esclavo de Cristo, siervo de él. Y de esta manera es que él escribe la carta, como un siervo de Dios, como un siervo del Señor Jesucristo. Entonces ya hemos entendido que el escritor de la carta es Santiago, el hermano de Jesús, quien era columna para aquellos tiempos. Pero ahora pasemos al siguiente punto, que es el contexto de la carta, el contexto de la audiencia, de a quién él estaba escribiendo. Y ahí mismo en Santiago 1 dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esa es su audiencia. Y es importante señalar que esta epístola de Santiago no está dirigida a una única iglesia, sino a las 12 tribus que están en la dispersión. Los primeros cristianos llamaron a esta epístola epístolas generales, porque no se estaba refiriendo a una iglesia en específica. Pero está claro que esta epístola se está dirigiendo a los judíos, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y Santiago los llama, en el verso siguiente, en el verso 2, hermanos míos. O sea, que no eran cualquier judío, eran creyentes del Señor Jesucristo. Eran creyentes que habían sido salvados por Él. Y estos hermanos tuvieron que huir y ser dispersados a partir de la muerte de Esteban, que a partir de allí dio inicio a una gran persecución para los cristianos en Jerusalén. Vayamos un momento a Hechos, sin perder de vista a Santiago. Hechos 8, versículo 1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y en Hechos 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces aquí podemos ver cómo ellos fueron dispersados a naciones griegas principalmente, por causa de la persecución que hubo en Israel o en Jerusalén. Y esto nos ayuda a entender cómo estaba la situación de estos judíos, de estos hermanos. Ellos estaban en una persecución, y además nos arroja y nos ayuda a entender que estaban en una gran pobreza y estaban siendo oprimidos por los ricos, como Santiago mismo lo afirma. Estaban en una condición terrible y muy difíciles para ellos. Y esta es la audiencia a estos judíos dispersos que escribe Santiago. Y en la carta de Santiago él comienza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. No seáis oidores, sino hacedores la palabra. No hagáis acepción de personas. Si tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La lengua es el miembro más difícil de controlar, ya que con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es esto lo que escribe Santiago a ellos. Es esto el contenido de la carta de Santiago que le está escribiendo a estos judíos dispersos que están pasando persecución. Y esto es lo que ellos reciben, inspirados por el Espíritu Santo, y lo que Dios nos permitió tener a nosotros. Y bien, una vez visto quién es este Santiago, que es el hermano del Señor Jesucristo, líder de la iglesia, y también visto el contexto por lo que ellos estaban pasando y el contexto de la carta, ahora pasemos a las primeras palabras de Santiago. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Como ya dijimos, comienza diciendo hermanos míos, o sea, no es cualquier audiencia, no era cualquier judío. Aunque tradicionalmente los judíos se llamaban de hermanos, pero aquí Santiago se está refiriendo a esos hermanos salvados por el Señor. Pero es interesante también ver que Santiago comienza de una vez a exhortar, de una vez a amonestar. Dice, tened por sumo gozo. Por eso es una carta muy peculiar, porque las demás cartas normalmente comienzan con las salutaciones y dicen, y oramos por ustedes, hermanos, que están en Colosenses o en Colosas. Pero aquí no. Aquí comienza de una vez. Tened por sumo gozo. Empieza a exhortar y a amonestar. Y dice tened por sumo gozo. Es un imperativo. Es un mandato. Es decir, que Dios, o Santiago, inspirados por el Espíritu Santo, escribió tened. Es un mandato. Es un mandato gozarnos en las diversas pruebas. Así que, hermanos, si usted busca la vida buena, busca aquello mal llamado evangelio de la prosperidad, que todo esté bien, todo esté tranquilo, ya Dios me salvó, ya por fin puedo descansar, estar tranquilo, mi vida la puedo vivir buena, puedo ahora tener lo que quiera. Y mira, aquí dice, sin que os falte cosa alguna, pues está equivocado, porque eso no está en los planes de Dios. Ya que hay una razón por la cual manda que nos gocemos de las pruebas, que Él nos manda. Y debemos recordar que estos judíos dispersos se encontraban en gran persecución, oprimidos. Y no solo con eso es que ellos estaban batallando. Ellos no solamente estaban batallando que estaban siendo perseguidos, oprimidos por los ricos de aquellas zonas, no. Santiago también se está refiriendo a las batallas, a las luchas que todo cristiano pasa por el simple hecho de vivir en un mundo caído. Y Santiago dice, tened por sumo gozo cuando pases por esas pruebas. Y uno se podrá preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tener gozo en medio de las pruebas? Estas pruebas a las que se refiere Santiago se refiere a que tendremos todo tipo de problemas y tribulaciones que robarán e interrumpirán nuestra paz, nuestra comodidad y nuestra tranquilidad. Y su significado verbal de prueba significa someter a alguien o a algo a prueba. Eso es lo que quiere decir esa palabra prueba. ¿Pero para qué? ¿Para qué someter a alguien a prueba? Con el propósito de conocer la verdadera naturaleza de esa persona. ¿Quién es en realidad esa persona? ¿Usted quiere saber quién es usted? Pase por esas pruebas. Y la forma de cómo usted va a reaccionar, ahí le va a demostrar quién es usted en realidad. Y hermanos, Dios permite esas pruebas con un propósito. Nosotros no pasamos por diversas pruebas sin ningún sentido alguno. No. Y uno de esos propósitos de Dios es probar y aumentar la fortaleza y calidad de nuestra fe individual y ver el resultado de las mismas. Un siervo de Dios dijo,
que cada prueba se convierte en un examen de la fe para el fortalecimiento y crecimiento y dependencia en Dios cada vez que pasemos por esas pruebas. Dios las permite, hermanos. Dios permite que pasemos por esas pruebas. Dios permite que pasemos por diversas luchas, aflicciones. ¿Con el fin de qué? De conocernos, saber quiénes somos. ¿Quién es Michael Medina? ¿Quién soy yo en realidad? Va a ser frente a esas pruebas que yo me voy a conocer. Va a ser el cómo yo reaccione ante esas diversas pruebas que vienen. El cómo yo voy a saber quién soy yo en realidad. Y Dios las permite. Dios permite hasta que pasemos por el mismo valle de la muerte, si es necesario. El enfrentar las luchas diarias de vivir en un mundo caído, en un sistema corrupto, es fuerte. Pero Santiago dice que nos gocemos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, que me está diciendo que me goce en eso. Santiago, debe estar mal. No sé, tal vez cuando escribió la carta, estaba ahí en su penthouse, ahí, una copita de agua o de vino. Tengan por sumo gozo cuando pasen por diversas pruebas, ¿vale? No, así no fue, hermanos. Pero aún sigue la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? En el versículo 3 lo dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El significado de esta palabra paciencia en este texto significa constancia o perseverancia. Entonces el texto diría así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Aquí está una de las razones por las cuales Santiago me dice que me goce, que nos gocemos en medio de las diversas pruebas, ya que no son cualquier prueba. Santiago dice, la prueba de vuestra fe, o sea, no son cualquier prueba. Y estas son las que van a producir constancia y perseverancia. Santiago, a esas pruebas, no solo se está refiriendo a esa persecución o opresión, como ya dije, no se está refiriendo al sufrimiento que todo cristiano experimenta en este mundo caído, lleno de enfermedad, de dolor, de pérdidas, de aflicciones. Allí es donde están nuestras pruebas, allí. Nuestras diversas pruebas están allí, donde se nos manda a gozarnos, que incluso es uno de los frutos del Espíritu Santo, el gozo. Pueden ser diversas pruebas, hermanos. Pueden ser pruebas en el trabajo, con un mal jefe, estar en medio de chismes y conflictos. Puede ser estar allá afuera y estar envuelto en contiendas, en pleitos, en señalamientos. Pero yo te pregunto, ¿cómo reaccionas ante estas pruebas? ¿Cómo has reaccionado ante estas pruebas? Pueden ser pruebas en nuestras casas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. ¿Cómo reaccionas cuando se te presenta un conflicto, una confusión, una rebeldía con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, esposo? ¿Cómo reaccionas ante estas situaciones que se te presentan normalmente en la vida diaria? Porque estamos en un mundo caído, en un sistema corrupto y vamos a pasar por pruebas. Pero ¿cómo reaccionas, hermano? ¿Cómo reaccionas ante las pruebas económicas? La situación del país no está fácil, pero ¿cómo reaccionas ante estas pruebas que Dios ha permitido que Venezuela tenga? ¿Cómo reaccionas? Y analizándolo ahorita, donde debe estar analizando, ahí usted va a saber quién es en realidad. ¿Cómo reaccionas a aquello que comúnmente se le llama mala suerte? ¿Cómo reaccionas ante ello? No, es que no, yo tengo una mala suerte. Todo lo que hago se me cae, me pasa algo, planifiqué algo y mira, no, yo estoy pavado, estoy en pava, no sé, alguien me echó algo. ¿Cómo reaccionas ante eso? La mala suerte no existe. Dios lo ha permitido, Dios tiene el control de todo. ¿Y cómo reaccionas ante esa supuesta mala suerte? ¿Cómo reaccionas? ¿Te gozarías de esas pruebas?
porque sabes que Dios las envió para tu bien, para pulir tu fe y ser más parecido a Él? ¿O reaccionarías como el mundo lo haría? ¿Actuarías como el mundo lo haría? ¿Tratarías de resolver esos problemas como el mundo los trata de resolver? ¿Cómo reaccionas tus problemas en la casa? Como el mundo los trata de resolver. ¿Cómo tratas de resolver esas pruebas económicas? Esas pruebas en el trabajo. Esas pruebas en la vida. Y además, y diría que es lo peor, ¿te quejarías? ¿Te quejas de esas diversas pruebas que Dios te ha mandado? Cuando el Señor nos ha mandado gozarnos de ellas. Porque si te has quejado, hay un cambio. Dios te dijo, gózate, y ahora te estás quejando. Hay un propósito, hermano. Hay un fin por el cual Dios permitió que pasáramos por estas pruebas. Analícelo. Analícelo. ¿Cómo estamos testificando a Cristo ante estas diversas pruebas? Piense, medite en eso. Porque si hemos reaccionado como el mundo, de nada sirve. Estamos incumpliendo el mandato que Santiago nos dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Santiago sigue diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero es como si dijera, alégrense, alégrense cuando os pasen por diversas pruebas. Es como si estuviera queriendo decir eso. ¿Pero por qué? Porque esto va a producir en ustedes constancia y perseverancia. ¿Pero para qué? ¿Para qué va a producir constancia y perseverancia? Ahí está viene la otra pregunta. El siguiente versículo nos da la respuesta. Mas tenga la paciencia su obra completa. Que ya sabemos que esa palabra paciencia en este texto significa constancia o perseverancia. Así que dijera, mas tenga la constancia su obra completa, su trabajo realizado, su trabajo completo. Quiere decir que esta constancia y perseverancia cumpla con su objetivo y lo finalice. Eso es lo que quiere decir. Mas tenga la constancia su obra completa. Es decir, que el propósito de que se produzca en nosotros constancia y perseverancia se cumpla y se finalice. Que la razón por la cual pasamos por diversas pruebas y que nos gocemos de ellas se cumpla. Eso es lo que está queriendo decir Santiago acá. Pero aún sigue la incógnita. ¿Pero cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de todo ello? La siguiente parte del mismo verso dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, no piense que la palabra perfecto se refiere a que estaremos sin pecados, que estaremos en un supuesto estado de glorificación y bueno, andaremos por la vida chévere. No, eso no es lo que significa acá. Y tampoco piense que la parte que dice sin que os falte cosa alguna, es que no nos falta nada, que no tenemos necesidad de nada y bueno, aquí lo dice, la Biblia lo dice. No, no tendría sentido con lo que Santiago está hablando. Esta palabra perfecto, su significado en este texto, su significado en este texto es maduro, alcanzar madurez. Eso es lo que significa esa palabra en este texto. Así que diría algo así, para que seáis maduros y cabales, sin que os falte alguna cosa alguna. Esa es la razón, hermanos, del por qué gozarnos en diversas pruebas y de que éstas produzcan constancia y perseverancia. Es para alcanzar madurez, es para ser maduros, ya que al alcanzar madurez tendremos una comunión firme, más íntima y profunda con Dios, una dependencia mayor y una confianza mayor en Cristo. Ya dejaremos de ver el mundo con los ojos que siempre lo hemos visto y empezaremos a verlos con los ojos espirituales. Escalaremos más y más y más hacia la santidad, alcanzando madurez. Podremos decir ciertamente, tengo el mundo por basura. Ahora sí lo podremos decir, porque ahora sí tendrá significado en nuestra vida. Y eso es la razón, esa es una de las razones. Porque ¿qué va a producir en nosotros? ¿Qué va a producir que cada prueba va a ocasionar en nosotros una constancia?
para alcanzar más madurez. ¿Pero qué va a producir en nosotros eso? Un carácter, una piedad y una justicia semejante a la de Cristo. Y una vez aprobada nuestra fe, porque dice prueba, la prueba de vuestra fe, o sea, puede ser reprobada, pero ya vamos a ir para allá. Entonces, una vez aprobada nuestra fe, por las diversas pruebas, será hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vayamos a Primera de Pedro, sin perder Santiago. Primera de Pedro 1, versículo 6. Dice, cuando alguno, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada que la fe aprobada por las pruebas, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la razón, hermanos. Y es una muy buena razón, una excelente razón. Pero si el creyente no pasa la prueba, como resultado de una reacción incorrecta de su parte, esa misma prueba podría convertirse en una invitación a pecar y estar en una proporción continua del mal y hacer el mal y hasta tratar de justificarse. No, son pruebas de Dios. No, vayamos ahí mismo a Santiago, en el capítulo 1, pero verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y eso pasa, hermanos. Eso pasa cuando reprobamos la prueba de nuestra fe. ¿Pero por qué reprobamos, por así decirlo? Porque no nos gozamos en ella, sino que nos quejamos, actuamos como el mundo actúa. Y de tanto, se convierte en una invitación a pecar. Se convierte en una invitación para entrar en el chisme. Se convierte en una invitación para pelear con tu esposa. Se convierte en una invitación para malcriar a tus hijos. En una invitación para estafar o robar o codiciar. Gocémonos en medio de las pruebas, hermanos. Gocémonos. En el verso 12. Ahí mismo en Santiago 1, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra tentación, aquí específicamente en este versículo, significa prueba. Pero en el versículo que acabamos de leer, 13, esa palabra tentación significa tentación. Entonces diría, bienaventurado el varón que soporta las pruebas, porque cuando haya resistido dichas pruebas, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, al resistir la prueba, recibiremos la corona de la vida. Esa es la meta, ese es el fin, ese es nuestro consuelo, esa es nuestra esperanza. Porque una vez resistido y soportado las pruebas y haber alcanzado madurez, esa será nuestra recompensa final. Cuando el Señor nos llame, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido. La vida eterna. Ese es nuestro consuelo, esa es la causa, la razón principal por la cual nos gozamos en diversas pruebas. De que tenemos esa esperanza, de que recibiremos esa corona de vida que Dios ha prometido. Así que, hermanos, animémonos, porque todas estas luchas, pruebas, tienen un fin. Es el ser semejante a Jesucristo y morar eternamente con Él. Anímese y vea las pruebas como lo que son, el medio para ser más parecido a Cristo y al final morar eternamente con Él. Cambie ahora su perspectiva, deje de ver las pruebas como
una mala suerte o como un castigo de Dios por tus pecados. No, Cristo ya pagó por tus pecados. Vea esas pruebas con amor, con gozo, alégrese en esas pruebas. Porque Dios nos está puliendo, nos está pasando por fuego, porque el oro es perecedero, pero se pasa por fuego. Nuestra fe está siendo pulida en el fuego para ser más y más semejante a Cristo. Hermanos, Cristo es nuestra meta. Resistamos las diversas pruebas, porque nos espera una eternidad con el amado, aquel que pagó por nuestros delitos y pecados, y que no cubrió el pecado como los sacrificios antiguos. No los cubrió, los quitó, les dio muerte en su muerte, los eliminó. Ya no hay culpa delante de Dios, estamos justificados por causa del Cordero, el verdadero Cordero. Y resucitó, ascendiendo a los cielos, donde intercede por nosotros y donde nos espera. Nos espera para que cuando llegue aquel día, nos diga bienvenidos. Y ahora morar eternamente con Él, entrar en el eterno reposo. Amén. Hermanos, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, hermanos. Cuando se hallen esas pruebas, piense, esto es de Dios. Puedo gozarme, alegrarme, porque es para mi bien. Oremos. Padre, gracias.